Corporeidades en las artes. ¿Cuántos cuerpos se necesitan para producir danza contemporánea? Economía sostenible y distribución del trabajo. Sergio Rojas Granos. Por favor, no me la mienten tan temprano. Vamos a salir. Acompáñenme. Sí. ¿Necesitas ayuda o estás bien? Un círculo, un huevo o No estoy bien, pero necesito lo que ayuda. tengas y lo que quieras. La invitación de hoy es a que observes lo que quieras de este entorno y te preguntes, te cuestiones, le atines, reflexiones sobre cuántas personas imaginas tú que se tuvieron que ver involucradas para que eso que estás observando sucediera, se creara, existiera. Pues date unos segundos, puede ser solo las ventanas, puede ser todo el edificio, incluso pueden ser las plantas. Y juega, yo creo que como unas 4 o 10, porque las ventanas, la pintura, ver quién consiguió el presupuesto, de dónde salió, quién lo pagó. Más o menos, ya jugamos tantito. La invitación es que quienes hacemos danza de manera profesional, danza contemporánea, invitación es a reflexionar un poquito sobre estos procesos que involucra la producción y la complejidad al momento de hacer producción. Y quienes no hacemos danza contemporánea, quienes a lo mejor vemos y consumimos, la invitación también es a reflexionar sobre todo lo que implica producir danza contemporánea y que en muchas ocasiones solo vemos el resultado o uno de los resultados en escena o en el espacio escénico donde se presenta. ¿Sí? Ahora entramos porque hace un poquito de frío. Bueno, ¿Cómo les fue anoche con Gabriel? Me voy a quedar paradito para no andar en tortícolis. Bueno, lo que les voy a compartir es proceso de investigación de doctorado, de la tesis doctoral, que principalmente fue conocer los procesos de producción de danza contemporánea que suceden en Morelia. Mucho de lo que compartiré hoy tendrá que ver con el contexto en el que estoy, reconociendo y teniendo presente que la producción de danza contemporánea en Michoacán y en México es muy compleja y diversa. Y tendrá a lo mejor muchos match y a lo mejor no tantos. Entonces, ¿quién soy? Soy un hacedor de danza contemporánea, maestro en desarrollo humano, que ha tratado, investigado, reflexionado y se pregunta un montón sobre cómo puedo acercar, cómo podemos acercar la danza contemporánea a todas, todos y todes, y cómo principalmente puedo vivir de mi profesión de hacer danza, porque sí, yo vivo de hacer danza contemporánea, un poco contra este discurso de no se puede vivir. Y otro de los grandes universos en los que me he podido desarrollar y que he tenido la gran ventaja de navegar es en la gestión cultural, mayormente gestión artística. Ya más adelante veremos un poco las diferencias que yo encuentro entre hablar de gestión cultural y hablar de gestión artística. Y gracias a eso he podido potencializar y profundizar más acerca del concepto de producción, que también lo vamos a ver más adelante. Les quiero compartir una frase de un amigo, José Antonio MacGregor, que dice: no basta con producir arte de calidad si no se gestiona con calidad de arte. Podemos tener excelentes obras en danza contemporánea, pero si no sabemos cómo gestionarlas,
quizá el alcance, el objetivo y las metas que tenemos con esa producción puede que no llegue al máximo o al ideal que estamos buscando. Bien, los objetivos de esta charla, conferencia, plática amena con ustedes es lo que les decía afuera: motivar a los hacedores de danza contemporánea presentes hoy aquí a profundizar en la reflexión de la complejidad que implica la producción de danza contemporánea y los cuerpos que se ven involucrados en el hacer de la producción. ¿Cuántos cuerpos? ¿Cuántos perfiles? ¿Cuántas personas? Otra inquietud que me ha abrazado estos últimos años es la utilización de las palabras y los conceptos para poder compartir lo que quiero decir. Se encuentra también un gran espacio entre hablar de cuerpos, hablar de perfiles y hablar de personas. Ojalá les pueda compartir bien estas ideas. Y para quienes no hacemos danza contemporánea, acercar al público esta potencia de reflexión, ¿no? Que también quienes no navegan tanto en la danza contemporánea, pero que sí la ven, sí la conocen, puedan saber un poco más lo que implica la complejidad, y que lo más seguro es que, espero, bueno, no sé si lo más seguro, pero espero que haga un poco match incluso en los espacios en los que también ustedes se desenvuelven de manera profesional o incluso en la vida misma, ¿no? Como el ejercicio justo que hicimos al iniciar. Algunas hipótesis que tengo sobre esta investigación: no hay un reconocimiento político-social de las necesidades específicas de los artistas, específicamente de los de danza contemporánea, por ejemplo aquí en el estado de Michoacán, porque no se conoce, o desde mi perspectiva no se conoce a profundidad cómo se produce, y entonces como no sé cómo producir, no sé qué tanto necesito. Y como no sé qué necesito, pues no lo puedo solicitar o no puedo pedir que se apoye eso. Y me quedo en un campo muy pequeño de visión de, ay, necesito el teatro y necesito dinero. Sí, pero ¿qué más? ¿Cómo profundizar esas necesidades que están mucho en la conversación, pero que son apenas un pequeño paso de la producción? Los conceptos involucrados se emplean de manera convencional y global, incluso hablar de producción. ¿A qué nos referimos cuando decimos producción? ¿A qué nos referimos cuando decimos apoyo, estímulo, cuerpo, perfil? Y no hay instancias, por lo menos aquí en Michoacán y por lo menos en Morelia, quizá en otras partes del mundo sí, pero incluso de México, pero no me alcanza la vida para reconocer todo el México, no hay instancias, artistas o instituciones que hayan sistematizado a profundidad justo el proceso de producción. Casi siempre, o en mi experiencia, hablamos del proceso creativo, hablamos, incluso se han hablado en las mesas de lo que se necesitan en los perfiles de las licenciaturas para que el ser danzario pueda ser un ser más completo, más armonioso. Sí, pero y saliendo de ahí, ¿qué más va a necesitar en términos de sostenerse profesionalmente, de producir, ¿no? Y bueno, ¿y esto cómo es un problema? Que esa es otra de las cosas que constantemente traigo o me traigo en mi conversación. Bueno, esto que estoy solicitando o esto que me atraviesa, ¿cómo es un problema para que en mí cobre sentido el quererlo investigar y el quererlo compartir? Más allá de, me está pasando solo a mí, que también me pasa solo a mí, y me hago muchas preguntas y entonces descubro que, ay, tenemos match, también ustedes están haciendo otras preguntas que coinciden con lo mío, y entonces quizá empezamos a encontrar problemas en común. Se mencionó hace 2 días en una de las mesas que lo que no se nombra no existe, y se le podemos agregar, y lo que no existe carece de derecho, y al carecer de derecho carece de oportunidad de una política pública cultural que atienda las necesidades. Entonces necesitamos preguntarnos para que empiece a existir, empiece a nombrarse, empiece a tener derecho, y con ese derecho tener mejores oportunidades y reconocer estos cuerpos que hacemos danza contemporánea, qué estamos necesitando y cómo la estamos manejando. Y específicamente una de las dimensiones que puede atravesar la producción tiene que ver con el recurso económico. Cómo podemos navegar en el espectro económico, en el desarrollo económico, para tener una producción y un sostenimiento de vida como cada quien quiera.
Bien, ¿qué me ha pasado? Bueno, me voy un poquito rápido. Estos han sido otros cuerpos que han investigado los procesos de producción o que investigan la danza contemporánea en Morelia, en Michoacán. Tere Chavira, Eric Legaria, Junior Moreno, que justo realiza una tesis en esta facultad en la de Historia, una tesis sobre danza contemporánea en Morelia. Leticia Delgado, Guadalupe Rodríguez, Tere Gutiérrez, por aquí presente, Natalia Reza, Isabel Monge, y la experiencia que he tenido, la trayectoria o el navegar con un proyecto en codirección con Israel Chavira Leal, aquí presente, Ecléctico de Bailarines Invitados, 16 años con este proyecto que me ha permitido seguir reflexionando sobre cómo produzco, cómo se produce, cómo producimos estos cuerpos danza contemporánea. Y bueno, ya que alcancé a ver en mi cercanidad, ahora, ¿qué pasa con otras lejanías? Y en otras lejanías encuentro a Diana Yepes, Ingrid, Natalia de Colombia, de Bogotá, las dos, con un proceso justo de análisis de la producción de danza contemporánea, y ha sido bien interesante el navegar. Otras investigaciones de licenciatura en Querétaro, en Puebla, incluso aquí mismo, investigación de maestría y doctorado por parte de Cristina Iriarte, y bibliografía. Pues porque es un congreso, hay que traer bibliografía, ¿verdad? Si no, no me van a creer lo que digo porque alguien más lo tiene que decir escrito para que tenga peso. Y entonces están estos libros que me he encontrado que quizá les pueden ayudar si quieren. De la idea al papel, es la reforma cultural presidente, fondos y emprendimientos alternos y espectáculos escénicos, que más adelante hablaré de Marisa de León, y dinero para la cultura de Gabriel Said. Todos estos libros, estas investigaciones de autores mexicanos. Entonces, bueno, puede acercar un poco a sobre lo que está ocurriendo en la danza. Y después de todo ese navegar, pues, ¿de qué otra manera puedo ver lo que estoy viendo para ver otras posibilidades? Ampliar más la mirada, ¿no? Y bueno, les comentaba que esta investigación fue mi tesis doctoral y me apoyé mucho de la etnografía, que ya también en una de las mesas abordamos el tema. Bien, les voy a compartir modelos de desarrollo, estos tres pilares que he encontrado, estos tres cuerpos que me han ayudado a reconocer la producción y cómo poder tener una economía sostenible. Ahorita entramos a lo de la economía sostenible. Estos tres cuerpos que tienen que ver con los modelos de desarrollo, las políticas públicas culturales y el arte, y la producción artística. Estos tres grandes cuerpos, tres grandes pilares y universos, han atravesado una investigación para reconocer cómo sucede la producción. Sobre modelos de desarrollo, tenemos estos conceptos que en la conversación que escucho y que he tenido, se utilizan de una manera no tan consciente, quizás no se ha podido conversar tanto la definición y cómo se abordan, el concepto de rentabilidad, de sustentabilidad, de desarrollo sostenible o sostenibilidad, y un concepto que va más adelante, que es el desarrollo regenerativo, la economía circular y cómo eso se ve enlazado a el cuerpo que es la producción artística. Sobre la rentabilidad, ¿qué sucede con la rentabilidad en términos económicos? Estoy aquí, tengo lo necesario para estar aquí y no me preocupo por otros espacios, ¿cierto? No me preocupo si voy adelante o atrás, solo con que pueda sostenerme en este momento puedo hablar entonces de rentabilidad. ¿Podemos decir que existe producción de danza contemporánea que es rentable? Sí, ojalá que pueda pasar a un grado de sustentabilidad, donde la sustentabilidad permite que otros cuerpos puedan producir con condiciones en las que yo estoy produciendo. Ojo, estoy colocada, vienen otros cuerpos detrás de mí y siguen produciendo como yo estoy produciendo. Entonces, la mirada siempre es en mí y un poquito consciente que va a haber alguien es más que quieren bailar, que quieren producir, y ojalá puedan tener estas condiciones para producir. La sustentabilidad, ayer se hablaba de estas esferas, de esta transdimensionalidad que puede ser la sociedad, el medio ambiente y la economía, y cómo la sustentabilidad juega con estas tres esferas de la sociedad para poder entender más el concepto. Después de la sustentabilidad vendría la sostenibilidad, y la sostenibilidad es un proceso que me gusta y estoy tratando de que haga match en la producción de danza contemporánea.
Porque la sostenibilidad es, sí, ya sé dónde estoy, ya sé cómo bailo, ya sé este cuerpo en dónde se ubica, ya reconozco y sé que otros cuerpos vienen detrás de mí y quizá van a querer bailar de la misma manera o producir, y sé que hay otros cuerpos más adelante que han dejado terreno y que incluso yo tengo que ser consciente de cómo estoy tocando esos cuerpos, esas huellas, para que quien llegue también pueda navegar hacia adelante, no solo con las condiciones, sino con mejores condiciones. Y bueno, de la sostenibilidad aparece en la conversación, no sé si lo han escuchado, recordarán uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que se utiliza luego para discursos, ¿no? Ay, aguas con la Agenda 2030, aguas, hay que prestarle mucha atención a la Agenda 2030. Tiene muchos objetivos, 17 objetivos, que permiten poder avanzar en un desarrollo sostenible a nivel planetario. Y un último concepto que les quiero compartir sobre estos modelos de desarrollo, que es el desarrollo regenerativo, en el que este concepto lo conozco por Edward Miller, un costarricense, que habla justo, esta imagen me ayuda mucho a mí entenderlo, espero que a ustedes también les ayude un poco, no colocarnos como en el centro del planeta, sino somos parte también de todas las especies, y entonces hacer consciente que, por ejemplo, vamos un planeta y medio tarde en tener mejores condiciones. Eso quiere decir que estamos acabando, en términos humanoides, estamos acabando con el planeta y nos falta para esta inversión planeta y medio para estar estables. Entonces se necesita o se propone una conciencia más planetaria, más sobre la naturaleza, con más pilares para poder profundizar en el desarrollo regenerativo, que tendría que ver estos pilares en una transdimensionalidad más compleja sobre lo social, lo político, económico, espiritual, ecológico y cultural. Aquí yo le agregaría lo artístico. Nos hace falta pensar un poco más en lo artístico. Lo cultural sí puede abrazar lo artístico en la producción, pero como la producción de danza contemporánea es propiamente artística, también incluiría lo cultural. Ahorita, si nos da el tiempo, se los comparto. Otro concepto que atraviesa la producción de danza contemporánea y que va a ayudar a reconocer cuántos cuerpos necesito para producir y cómo entonces este trabajo desde la economía sostenible puede distribuirse es el de la economía circular, que podemos pensar en el ecodiseño, que tanto al momento de producir danza contemporánea con los cuerpos que somos y con los cuerpos a los cuales tenemos acceso, incluso los cuerpos de infraestructura, los cuerpos gubernamentales, ¿cómo puedo pensar la producción para que sea sostenible o ecosostenible? Hay una producción del Centro de Producción de Danza Contemporánea de México, el CEPRODAC, que hacen una producción y una antena parabólica de 25 metros de diámetro. ¿Ok? ¿Y dónde vas a entrar esa antena después? Muy bonita tu obra, pero todo lo que vas a ocupar después para que esa antena permanezca. Vas a ocupar un espacio que será una bodega, donde esa bodega puede utilizarse para otras cosas. Vas a ocupar dinero para pagar esa bodega y vas a ocupar cuerpos que van a tener que cuidar ese objeto que ya está en desuso. ¿Cómo entonces pensamos nuestras producciones de danza contemporánea desde los cuerpos que somos y desde los cuerpos a los cuales tenemos acceso para entrar en un ecodiseño que nos permita reutilizar, modificar, adaptar, ampliar la producción que estamos teniendo para luego poder navegar con mayor facilidad en los cuerpos de nuestros ojos? Materiales, cómo los reciclamos, los reutilizamos, luego cómo damos esa vida, cómo viene el consumo para la distribución y la producción. Y ya que acabé la producción, la difusión, cómo vuelvo a entrar en un ecodiseño que me permita seguir continuando con mi producción, salud, y no tener que, necesito otros cuerpos para avanzar, otros cuerpos para avanzar. ¿Cómo sigo reconociendo los cuerpos que ya vienen conmigo para seguir haciendo producción? Bueno, en resumen, la rentabilidad se centra en el aspecto económico, la sustentabilidad en mantener los recursos en un proceso largo sin dañar al ambiente, la sostenibilidad en equilibrar los aspectos económicos, ambientales y sociales. El desarrollo regenerativo busca mejorar activamente el entorno natural y social, promoviendo un ciclo continuo de renovación y crecimiento. Y por último, la economía circular busca transformar la manera en que producimos y consumimos. ¿Cómo podemos sostenernos en términos económicos, por lo menos en este tiempo en el que estamos charlando?
Y bueno, me voy a adelantar un poco para que no se nos vaya el tiempo sobre políticas culturales, qué podemos encontrar, acuerdos, planes, el Plan Nacional de Danza, la Ley de Desarrollo en el Estado de Michoacán, que implica también en otras latitudes, sus secretarías, la facultad, los centros de documentación, el Encuentro de Creación Coreana en Tiempo Real, que es un proyecto que codirijo junto con Israel, donde ponemos en jaque y ponemos a prueba cuántos cuerpos podemos hacer danza, podemos producir en tiempo real. Justo fue en la Facultad de Bellas Artes, aquí en el centro. Luego, producción. Entender la producción implica no solo los materiales, o les quiero proponer que no solo lo pensemos desde los materiales, desde las cosas que podemos tocar, hola, sino implica todo un navegar, hacer producción, entre la gestión cultural y artística, construir objetivos, hablar de los proyectos escénicos es hacer producción. ¿Qué vendo? Que esa ha sido una de las preguntas que me ha ayudado a entender la producción. ¿Vendo un producto, un servicio o un bien? Y claro, el desglose al momento de producir los recursos materiales, humanos, tecnológicos y económicos. ¿Cuántos cuerpos se ven involucrados en cada uno de estos aspectos que van a permitir que la obra aparezca, que la producción aparezca? Y bueno, luego lo complicado en términos económicos, el presupuesto, los conceptos básicos, cómo lo compruebo, quién lo comprueba, la difusión y promoción y claro, la presentación. En términos de producción, profundizando más en lo cercano, pues encontramos conceptos como el de coinversión, y en la coinversión vamos a hablar de cuerpos. ¿Cuántos cuerpos estamos colocando recursos para que eso funcione? Y en la distribución, ok, tú estás poniendo 5, tú 10, tú 15, va a haber un esfuerzo mayor de trabajo, una distribución entre estos cuerpos que se ven involucrados. Y los espacios escénicos, las presentaciones, como ven, es muy complejo y tiene muchos recovecos hablar de la producción. En mi experiencia se habla de el coreógrafo, el bailarín y la función. Y nos quedamos con 3 navegantes. Ay, pues a ver si alguien nos presta el micrófono, a ver si alguien nos presta la bocina. Y creo que se complica poder ampliar la mirada en la producción. Y entonces, al momento de no poder ampliar la mirada, el recurso económico es difícil que llegue. Porque como todos estamos, bueno, no todos, hay una mayoría que ve solamente en una conversación cerrada, pues la fila es larga y el recurso económico para sostenernos se vuelve complicado. Y nos colocamos en la rentabilidad, incluso las instituciones. Hace 3 meses que la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán no me ha pagado una función de 6,000 pesos. Claro que no puedo hablar de rentabilidad de esa función, ¿no? Porque hace 3 meses, 6,000 pesos para el cuerpo y los cuerpos que soy, pues complica, ¿no? Bueno, quiero compartirles ya casi para acabar. Marisa de León, ¿se acuerdan que en el libro de espectáculos? Marisa intenta definir, bueno, no intenta, define y dice que el productor ejecutivo, uno de los cuerpos que se ven involucrados en el proceso de producción, tiene todos estos trabajos. Todos estos trabajos. Tiene que diagnosticar el proyecto, proponer estrategias, elaborar y presentar proyectos, diseñar, gestionar, negociar, supervisar aspectos legales, colaborar en la estrategia publicitaria, solicitar y negociar cotizaciones, procurar que todo esté bien en el lugar, coordinar, garantizar el control administrativo, gestionar las giras y redactar los informes. No lo sé, Marisa, creo que es demasiado distribución de trabajo para un solo cuerpo, ¿no? Ni siquiera este individuo lo logró en la película. No pudo, necesitó ver al chivo expiatorio Harry, ¿no? Para que le salvara y pudieran tener una buena película. Entonces, si él no pudo, sospecho que entonces las definiciones y los cuerpos que estamos involucrados estamos sobrecargados. Y esa es una realidad. Los cuerpos en la distribución de trabajo se sobrecargan en la producción artística de la danza contemporánea. Y entonces no podemos llegar a una sostenibilidad, por el ejemplo que les ponía de los 6,000 pesos con la Secretaría de Cultura. No me van a permitir. Y
Bueno, les iba a poner un videito, ya no me va a alcanzar. Les quiero... chiste local. Bueno, claro, porque ya vi que algunos hacen comerciales. Va a haber un coloquio sobre la creación gráfica en tiempo real, que son estos espacios en los que propongo podamos tener conversaciones para conocer más cómo estamos produciendo. Y por último, denme solo 2 minutitos, me voy a adelantar. Prometo. No tardarme mucho. Vamos. Me parece que sí. Vamos a hacer chanchullo. Vecina, ¿dónde estás? ¿Presiona ideas? Son ustedes tan amables, tan amables. Dura menos, no dura 9 minutos. Bueno, no se escucha, no se preocupen, porque no me quiero tardar. También soy un poco friki con los tiempos. Este video lo creamos, lo quisimos invitar para la celebración de los 15 años del colectivo. Estas han sido justo producciones de danza contemporánea que hemos tenido a lo largo de los 15 años con ecléctico bailarines invitados. Diversos cuerpos, diversas producciones, diversos espacios. Algunos cuerpos se mantienen en reminiscencia sobre el trabajo que permite seguir avanzando. Otros cuerpos han agradecido el pasar y se desdibujan fácilmente de lo que ha sido el proyecto. Bueno, cómo involucrarnos también con otros cuerpos institucionales, burocráticos, administrativos, que al final no son, incluso regresando un poquito a Dumbledore, Voldemort existía, ¿no? Y era un cuerpo. Entonces las secretarías y las instituciones son cuerpos también. ¿Cómo acercarnos y negociar con esos cuerpos? Que en su momento va a ser quien está en la entrada, quien está en la oficina, quien está en la dirección. Entonces, ¿cómo negociar para tener más oportunidades de tener una producción sostenible económicamente y decir con mayor facilidad, sí, vivo de hacer danza contemporánea, me mantengo económicamente? Y además tejo, ¿no? Y además vendo tamales. Pues porque me gusta y lo quiero hacer, ¿no? Pero puedo decir con toda la certeza, sí, vivo de hacer danza contemporánea, me mantengo económicamente de hacer danza contemporánea. Y bueno, ojalá que eso podamos luego transformarlo. Me mantengo porque me gusta la música, soy música, ¿no? Porque soy actor, porque soy gestora, porque soy antropólogo, porque soy historiador. ¿Cómo incluso eso podemos transformar? Y bueno, aquí les quise compartir estos cuerpos en imagen que han pasado a lo largo de 16 años. Ojo, estos cuerpos han colocado sus cuerpos para bailar con otros cuerpos y este cuerpo. Pero nos faltan muchísimos cuerpos por mencionar en la distribución de trabajo. Los técnicos, los amigos, los familiares, las amistades, quienes nos dan los apoyos, quienes nos niegan los apoyos. Estos han sido solo cuerpos que han estado en escena, que han puesto la escena, que han puesto el cuerpo para sostenernos a lo largo de la trayectoria de colectivo. Y con eso termino. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Oye, solo para que Carlos no diga que no usé su buena foto y no se vio. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Identidad y performance en la danza del toro. Elizabeth Avendaño, de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana. Hola, buenos días. Yo soy egresada de teatro de la Facultad Popular de Bellas Artes, orgullosamente de la Facultad Popular de Bellas Artes. Gracias. Y bueno, actualmente estoy realizando la maestría en Historia
en esta facultad. Lo que les vengo a compartir un poquito es sobre pues mi proyecto de investigación, que tiene que ver con una danza que se hace en una comunidad de Tierra Caliente. Y esa danza, digamos que es una danza muy particular que tiene pues mucha historia. Y lo que a mí me llamó mucho la atención es como el juego que se realizan entre los personajes y sobre todo que es una danza que no se ensaya, o ensayo como nosotros lo conocemos. Entonces eso significa que también hay prácticas de la vida cotidiana que se implementan en esa danza, y eso fue lo que a mí me pareció como muy significativo. Preparé un texto para ceñirme un poquito al tiempo, entonces bueno, voy a comenzar con la lectura. Vivir o ser es jugar. No hay en el universo más que presencias y reencuentros. Robert Jowling. Esta ponencia tiene como objetivo reflexionar sobre los discursos identitarios que se encarnan en el contexto sociohistórico de la representación de la danza del toro que se realiza en la comunidad de Sitio, ubicado en los balcones de la Tierra Caliente michoacana. Esto a través de las prácticas teatrales, la performance y la agencia social, en la cual se muestran los comportamientos referentes al género femenino, a la homosexualidad y control social. Todo esto a partir de la utilización de fuentes orales y al estudio del cuerpo a través de la observación participante. La danza del toro comienza el sábado de gloria por la mañana y concluye el martes siguiente por la noche. Consta de 4 personajes: el toro, la maringuía, el viejo y el caporal, los cuales son ejecutados por hombres. El toro es una especie de títere construido de otate. Una estructura asemeja lo más posible a la silueta de un toro real. Es forrado con tela de madera, dejando unos centímetros hacia abajo para simular el cuerpo. Tiene pintado algunos dibujos encima de los personajes, como caricaturas, el águila real de la bandera de México en la parte de atrás, un corazón en la parte de enfrente, tiene cuernos y cola de un toro real, lleva la boca abierta y de ella sale una lengüeta de cuero como si estuviera con la lengua de fuera. La maringuía es un hombre transvestido de mujer, con una máscara tallada de madera de colorín, pestañas pintadas sobre la madera, labios pronunciados, círculos rosas en los cachetes para acentuar las mejillas, vestido ajustado y corto, sostén con relleno para acentuar los pechos, zapatos de tacón, guaraches o tenis, sombrero para el sol y una bandera roja de paliacate o de algún trozo de tela. Cabe mencionar que de unos años a la fecha se exhorta a personas homosexuales a ejecutar este personaje. Sin embargo, cualquier varón puede ejecutarlo independientemente de su preferencia de género. El viejo es un personaje con sombrero roto, ropa deshilachada y vieja, también con máscara de madera, nariz chueca y prominente. Sus fosas nasales se dibujan con dos orificios al final, con boca entreabierta para que se vean los dientes hechos de trozos de huesos o con trozos de tubos de PVC. Las cejas y la barba son de cola de caballo de un tono claro para simular las canas. Como atrezzo lleva un machete de madera con alguna leyenda diciendo «Yo soy tu padre». Y en la otra mano utiliza ropa vieja para azotarla en el piso haciendo ruido llamando al toro, simulando un chicote. La máscara del caporal es muy parecida a la del viejo y está hecha del mismo material. La diferencia es que tiene pintada la frente y la barba de negro simulando el cabello, aunque las cejas y el bigote también son incrustados de la cola de caballo y los dientes del mismo material. Parte del vestuario es una cabeza de mula tallada en madera de colorín, sujetada a un aro de manguera forrado de manta, la cual se pone en el cuerpo con 2 tirantes que sujetan y hacen la simulación de que el caporal está montado a una yegua. Las personas deciden al momento interpretar a los personajes, se reúnen en la tenencia para vestirse, integrándose los músicos para afinar sus instrumentos, los cuales corresponden a un violín y 2 guitarras. Cuando los personajes se encuentran listos, salen de la tenencia gritando «¡Toro, toro, toro!», y esa es la señal de que el toro está listo. Aquí me referiré a la semiótica del comportamiento de Zipfman y a lo que nombra comportamiento de etiqueta, la cual incide en un conjunto de comportamientos particulares cuya función principal es la de determinar la posición del individuo respecto a la sociedad. Esto Zipfman lo explica en los diversos modos de saludo, poniendo el cuerpo y el gesto en cierta disposición para relacionarse con los otros. En este caso, cuando los personajes salen en conjunto nombrando al toro, muestran el primer saludo a la gente de la comunidad. La comparsa se dirige a la calle, que está ligeramente más alta del pueblo, y comienza a sonar la pieza conocida como la danza del toro.
El caporal, quien da inicio y termina la toreada, lanza al toro jalándolo hacia la cancha del pueblo y esa es la señal de que la tradición ha comenzado. Si podemos poner, por favor, el videito 4. Perdón, el videito 1. No importa que no se escuche nada más, es para que esté de fondo. Una vez que el toro se logra zafar, comienza a perseguir a los personajes, quienes van interactuando entre sí. Y surgen algunos movimientos que se van repitiendo en otras toreadas, tales como que el toro cornea al viejo hasta tirarlo. La maringuía se sube en él y le abanica la cara con su falda, poniendo su cabeza entre las piernas. ¿Sí? No, así. Nada más que esté ahí. Ok. La maringuía se sube en él y le abanica la cara con su falda, poniendo su cabeza entre las piernas. Cuando la comparsa considera que ya fue tiempo suficiente, el caporal laza al toro y los tres lo toman por los cuernos. Se acercan con quien pidió la toreada y le preguntan: ¿quiere que matemos al torito o lo soltamos? Generalmente la gente dice suéltalo, en caso contrario hacen la simulación de darle un machetazo. Después lo sueltan y salen de escena. Mientras el zorro sale, el conjunto de música interpreta un fragmento de un son al que le llaman zapateado. Cuando termina la música, el personaje del viejo dice un verso haciendo alusión al paisaje, agregando el nombre de la persona que paga por la toreada, como: en la punta de aquel cerro tengo una cazuela, se la vengo a traer a mi comadrita Manuela. Posteriormente los músicos interpretan algún fragmento de una polca o una canción. Los tres personajes se abrazan bailando y este es el saludo de la despedida que indica que ha terminado la toreada. Sí. Sin embargo, es el momento donde comienza la mayor parte de la improvisación. Los personajes interactúan con las y los presentes buscando que alguien pague la siguiente toreada, la cual tiene un costo simbólico de 50 pesos. Los personajes comienzan a saludar a la concurrencia a través del juego. La maringuía intenta relacionarse con los hombres sentándose en sus piernas, dándoles de besos, abrazándolos y buscando conseguir otra toreada o que le den una cerveza o que simplemente entren en la convicción del juego. El viejo y el caporal continúan con la propuesta de la maringuía. Busca hacer una acción paralela con las mujeres y los niños, perseguirlos, tirarlos, agarrarlos, etc. Cuando la maringuía o alguno de los personajes consigue una toreada, el ciclo de la danza vuelve a comenzar. El martes por la noche se hace la matanza, en donde la gente de la tenencia y otros poblados del municipio asisten. Esta noche se realizan varias toreadas sin pedir alguna cooperación, a modo de que más personas quieren bailar o interpretar a alguno de los personajes, hasta que la maringuía, con un machete real, lo mata. Una persona apoya a quien bailó el toro, cubriéndolo con una cobija, hasta que sale del lugar de la representación, dejando al títere en el piso. Los tres personajes lo voltean y simulan repartir sus vísceras, pasando con todos los presentes, preguntándoles qué parte de la res van a querer. ¿Podemos poner el video todos, por favor? No se ve. Creo que tenemos que minimizar la presentación. A volver al trabajo. Ajá, ahí está, gracias. Podemos decir que esta representación es una danza de argumento, pues hay un personaje principal que es el toro, el cual será lazado y morirá. Sin embargo, hay una enorme libertad en cada uno de los ejecutantes para accionar a partir de sus personajes, y no hay una persona en específico para interpretarlos. Esto puede ser según el ánimo y la voluntad de cada individuo. En términos de Anthony Giddens, a partir de su teoría de la estructuración,
La agencia es la capacidad de los sujetos sociales de transformar sus propias condiciones de vida. En la danza del toro existe una agencia social por parte de los integrantes de la comunidad que ha permitido que esta tradición perdure, lo cual conlleva a que los integrantes integren gestos corporales de su contexto sociohistórico, como cambios en el vestuario y la forma de relacionarse entre ellos. Se muestra la teatralidad local que se aborda por los agentes sociales mediante un acto de voluntad, transformando esta representación en una performance, definido por Diana Taylor como un acto de transferencia que permite que la identidad y la memoria colectiva se transmita a través de ceremonias compartidas o comportamientos reiterados. En este sentido, la danza del toro reitera que hay una concepción del cuerpo a través de sus intérpretes y esta se relaciona con edad, género y el oficio. Abel Villa, de 71 años de edad, menciona que antes el toro salía desde el Cerro del Calvario, el cual se encuentra en lo alto del pueblo. En ese cerro se hacían las representaciones del Vía Crucis durante la Semana Santa, pero hace algunos años, alrededor de los 90, se dejó de hacer. Aunque no hay una razón clara, es probable que factores como el clima, el decaimiento de la religión católica en los jóvenes y la falta de motivación haya sumado en dejar que fuera un punto de reunión. El personaje de la Maringuía no llevaba un vestido entallado, no usaba relleno para simular sus pechos, no era escotado, no era un vestido corto, era un vestido considerado, entre comillas, normal, pues se refiere a la época de ese entonces. Antes existía un trazo coreográfico para hacer la danza, la cual comenzaba con el caporal bailando haciendo una línea de ida y vuelta frente al toro. Después lo hacía la Maringuía seguido del viejo. Posteriormente, los tres al mismo tiempo frente al toro en una línea. Esto aún sucedía en los 70s a la luz de las antorchas cuando la cancha era de tierra y aún no había luz eléctrica en el pueblo. Abel Villa menciona: antes la danza del toro sí se bailaba y tenía su chiste. Ahora nadie la sabe bailar y solo se corretean unos con otros. También se ha olvidado que la relación entre los personajes es familiar, pues el viejo es el padre de la Maringuía y el caporal. El personaje de la Maringuía en la actualidad se representa a través de un estereotipo femenino en donde se hipersexualiza la figura de la mujer con un tono fársico. De algún modo nos muestra que en la comunidad hay una norma social de comportamiento que incide en su deber ser, pues se hace burla a la mujer que muestra su sexualidad a través de su cuerpo. En su modo de vestir y en su modo de conducirse con el género masculino se impone una regla a través de la representación de lo que normalmente sería mal visto dentro de la comunidad. Pero cuando este personaje es interpretado por un homosexual, hay un giro en la representación. La gente se conoce entre sí, y aunque se lleva una máscara, los originarios del lugar reconocen quién está haciendo qué personaje. Cuando es interpretado por un homosexual, la representación se maximiza y el intérprete adquiere un permiso social que le permite jugar con otros hombres a través del personaje. El caporal se muestra como una figura de autoridad, no solo porque inicia y termina la danza, sino porque marca el tiempo de la acción dramática. Trasladado esto a la vida cotidiana de la comunidad, una persona que tiene ganado es considerada una persona que cuenta con suficiente recurso económico, pues una vaca cuesta alrededor de los 20,000 pesos y hay personas que tienen entre 40 o 30 vacas. Pero estas son muy pocas y generalmente son personas que muestran tener mayor incidencia en las tomas de decisiones de la comunidad. Antes de la pandemia se organizaban jaripeos en el corral del pueblo, en donde se probaba la habilidad de los hombres para lazar el ganado y quien demostraba su habilidad obtenía un prestigio social. En este sentido, la figura del caporal podría ser la representación del poder y el cacicazgo dentro de la comunidad. Por último, la figura del viejo se convierte en una especie de payaso o bufón durante la representación. Un ser acabado que va en la búsqueda de una atención para relacionarse con otros, pero que está en la búsqueda de mofarse de ellos, terminando de ser risible él mismo. Se ridiculiza la imagen del viejo que se muestra como niño y los expectantes fungen como adultos. En el texto Juegos y Juguetes de Robert Jablin explica que cuando un adulto le quita a un niño su juguete, lo despoja de la relación que el infante construyó con su única propiedad y de lo único que puede disponer, y hay un acto de rebeldía en el que se muestra la forma infantil de la propiedad, es decir, del poder ante el adulto que quiere imponer su voluntad. En la danza podemos ver esta acción de la personificación del viejo, en donde los agentes sociales de la comunidad que expectan al personaje pasaron por una infancia en la que vivieron la represión de las generaciones anteriores y les fueron impuestas valores, comportamientos, normas e ideologías.
Una vez que asume una edad adulta, puede ridicularizar todo aquello que le fue impuesto y qué mejor que hacerlo que a través del personaje que también posee la metáfora del tiempo. Otro cambio significativo son las salidas de la comparsa a las comunidades aledañas como Tafetán, El Limoncito, Paso Ancho y Sitio. Adela Villa, de 73 años, nacida en la comunidad de Las Juntas, recuerda que cuando era niña, allá por los 50, la comparsa se dirigía mucho hacia la sierra, a las comunidades del Buey, el Conejo y el Mezcal, en donde les ofrecían pagos en especie, en ocasiones comida y un techo para dormir, y así seguir con la danza al día siguiente. Naborina Martínez, de 63 años de edad, originaria de Copullo, menciona que cuando niña sus papás y los sacerdotes de antes decían que la danza representaba el momento en que Jesús se pierde en el templo, pero también en el momento en el que Herodes manda matar a Jesús cuando era niño, y por eso surge el toro, ya que quieren burlar a los feligreses, como si fuesen una especie de distracción para que no encuentren a Jesús. Nos mencionan, por eso también hacían reír a los niños y jugaban con ellos. En la actualidad, hasta el momento, ninguno de los jóvenes que ha sido entrevistados tiene esta concepción del significado de la danza, pues todos han contestado que el objetivo de la danza es hacer reír a la gente. Inclusive no hay una consideración de la relación familiar entre los personajes, a diferencia de lo que nos ha contado Abel Villa, puesto que ellos consideran que solo tienen que hacer acciones que causen gracia. Sin embargo, me parece que hay varios simbolismos que se han ido difuminando con el paso de los años y con ayuda del catolicismo. El hecho de que la danza se realice durante la Semana Santa la dota de una carga simbólica más antigua, pues durante este mes hay varios ritos en México para la petición de agua, y muchos de ellos tienen una connotación indígena, como en el 1 de mayo en Atatliaca, Ostotempa, en el estado de Guerrero. En otras culturas antiguas, como en los sumerios, adoraban al toro y lo relacionaban con el sol. Esto también lo podemos ver en la cultura bantú y yoruba, en donde el Orisha Shango es también conocido como el toro de fuego. Estos rituales están encaminados a la petición de lluvia para que fertilice la tierra. Una interpretación que podríamos suponer, a partir de lo que Abel Villa nos menciona, es que la familia encabezada por el viejo y sus hijos quieren sacrificar al toro, que representa la fertilidad, para tener una buena cosecha durante todo el año. Todo esto sucede a través del juego de la danza, el juego como un exceso de energía vital, una energía que actúa de manera libre y apela a la risa, una risa que proporciona placer. En el Homo Ludens de Johannes Huizinga, ve que la belleza es el cuerpo humano en movimiento y encuentra su expresión más bella en el juego, impregnado de ritmo y armonía. En la danza del toro, esta estética se renueva constantemente de su representación, entre sus personajes buscando la atención y la relación con el expectante. De esta manera se crea un orden que, aunque haya improvisación, el hecho de que existan normas sociales establecidas no permite realizar ciertas acciones, las cuales se muestran distintamente según se dirigían a hombres o mujeres, y en ello podemos desentramar la forma de relacionarse en la vida cotidiana. Huizinga nos dice que al acontecer el juego se conoce el espíritu, y la existencia del juego corrobora constantemente en el sentido más alto y el carácter supralógico de nuestra situación en el cosmos. Es por ello que considero pertinente el estudio del cuerpo desde la historicidad, pues a través de ver cómo se ha ido construyendo y modificando en diversas formas teatrales expuestas por su cultura, podemos leer también las formas de relación que se van entretejiendo y de las cuales conforman su presente. Reflexionar el cuerpo como un constante agente de cambio, el cual debemos de seguir. Gracias. Agradecemos a Elizabeth. Y cedemos la palabra. Boise Uber, un cuerpo que habla. Metzeri Aurea Jacobo Tobar, de la Universidad de Michoacán. Muchas gracias. Bueno, les voy a leer un texto súper pequeñito, nada más como para dar un poco de contexto, y me paso enseguida a la presentación, porque ya para la presentación quiero más bien ponerles algunos ejemplos. Bueno, comienzo. El propósito de esta ponencia es exponer cómo el cuerpo constituye un elemento fundamental en la creación y modulación de la voz en contextos como la locución y el doblaje, ya sea mediante la narración o en la interpretación de personajes, enfatizando que la voz no es solo un fenómeno vocal, sino que emerge de la totalidad del cuerpo en acción. Es decir, los personajes se crean en el cuerpo y a partir de este es que ellos pueden hablar.
La voz crea diversas realidades sin otra cosa más que el sonido, pero esta apóiesis se logra solamente desde la existencia consciente del cuerpo. Y retomando el concepto de apóiesis, es decir, vamos a crear algo, digamos una realidad, además de la que ya estamos habitando. La voz no puede separarse de la expresión corporal. Los gestos, posturas y movimientos del cuerpo influyen directamente en el tono, ritmo e intención de la voz. Así, el cuerpo es el espacio físico, palpable y vivo que permite que la voz adquiera profundidad y significado, conectando la emoción y la intención del mensaje con el público. El proceso de construcción del tono y la intención vocal es un acto de creación que involucra al cuerpo en su totalidad, desde la respiración hasta la tensión muscular y la postura. Cada aspecto del cuerpo contribuye a la producción de sonido, un sonido cargado de significados enfocados en una comunicación efectiva. En resumen, la ponencia que vamos a seguir abordando ahorita pretende subrayar que la madurez en la locución y el doblaje se alcanza cuando se reconoce y aprovecha la íntima relación entre el cuerpo y la voz, o mejor dicho, comprendiendo que el cuerpo, el que habla, el cuerpo es el que habla, y por ello es necesario que se transforme para poder articular una nueva voz. Bien, ahora paso para acá. Bueno, la ponencia, recordamos el título, se llama Voice Over, un cuerpo que habla. Ajá. Entonces, vamos a comenzar hablando justamente de qué es el Voice Over. El Voice Over es una técnica que se utiliza ¿Cómo salimos? Ay, no. Sí, está totalmente trabado. Bueno, voy avanzando. Es una técnica que permite, digamos, como poner audio a una serie de imágenes. Por ejemplo, nosotros seguramente hemos visto videos en los cuales se llaman estos slideshow, porque van pasando justamente como slide, como se van, como si nosotros hiciéramos esto a la pantalla, va pasando una imagen tras de otra y vamos escuchando una narración que nos explica qué es lo que está pasando con esas imágenes, ¿cierto? Entonces, esa voz que va explicando es el voiceover. Muchas veces se hace una distinción entre el voiceover y el doblaje, donde se dice, no es lo mismo porque en el doblaje tú estás interpretando un personaje. Yo los metería, digamos, un poquito como hacia el mismo lado, porque igual lo que describe el voiceover es que es una voz en la que tú no ves a la persona que está hablando. Ajá. O sea, tú escuchas la voz y a partir de la voz se recrea algo. Entonces, muchas veces cuando uno llega a una cabina de grabación se encuentra con pues un banquito, un micrófono y está la cabina súper chiquitita, ¿no? Porque se piensa que la voz parte de la modulación nada más. Sin embargo, algo que por ejemplo está muy presente en algunas técnicas teatrales es que la voz parte del cuerpo. Si yo tengo un cuerpo que está como mucho más cerrado, la voz también como que se va apretando, ¿no? A que si el cuerpo se va abriendo y va dando como una intención distinta. Entonces, bueno, así como lo vamos a ver ahorita, si la tecnología nos lo permite. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es el voice over? Ya explicábamos un poquito que también se le llama narración, voz en off, voz propuesta, narración externa, y que es esta técnica de producción audiovisual que nos ayuda a acompañar las imágenes que se están presentando o de algún modo todo aquello en lo cual no se está viendo a aquella persona que está hablando. Ajá. Siguiendo, digamos, como en esta concepción de que somos cuerpos que nos expresamos y nos comunicamos con el sonido de nuestra voz, pero también con todo nuestro cuerpo, digamos que aquí hay una pequeña limitante.
porque no están viendo los gestos que yo estoy haciendo, porque nada más están escuchando mi voz. Ajá. Entonces, aquí, bueno, les voy a poner 5 ejemplos de voiceover, y lo que quiero mostrarles es cómo va cambiando con un mismo video lo que se está mostrando. Sí. Sí, aquí está. Quizá hay que minimizar tu presentación. Ya, súper, muchas gracias. Ok, entonces les dije que les iba a poner 5 ejemplos. Vamos a empezar. Van a hacer un ejemplo que es la meditación. Inhala, exhala. Relaja tu cuerpo. Siente la tranquilidad de este momento. Relaja todo tu cuerpo. Nuevamente, para que yo primero entre, o sea, se fijan ahorita que fue lo que hice, fue una voz pausada, ¿sí? Sin embargo, yo primero tengo que entrar, yo en esta realidad, en este contexto, y tengo que hacer yo primero visualizarme en este espacio que estoy creando. Como decíamos, hay una poiesis. Entonces estoy creando un otro espacio donde yo voy a transmitir eso que yo estoy visualizando a quien solo me está escuchando. Inhala. Exhala. Relaja tu cuerpo. Siente la tranquilidad. Mismo video. Ahora vamos a entrar a un ejemplo de documental. Y nuevamente hacemos el mismo ejercicio. Primero yo me meto en la idea de cómo sería el documental. El documental tiene que entrar con una voz que va explicando, que va puntualizando lo que estamos viendo. Largas extensiones de territorios, árboles, amplios bosques llenos de flora y fauna, pulmones del mundo. National Geographic. Bien, ahora vamos a pasar a un noticiero. Si pensamos, por ejemplo, en la voz que hacemos nosotros para un noticiero, primero pensamos como en esta persona que está allí bien puesta, está mirando de frente, y entonces ya tenemos como una intención muy concreta. El noticiero no tiene la chance como de dudar. Yo no te voy a decir, no, pues mira, aquí podemos ver que está pasando tal y tal cosa, sino que soy contundente. Y entonces en el noticiero las ideas se van plasmando de forma muy tajante, ¿cierto? Vamos describiendo un lenguaje connotativo. Investigadoras de la Universidad Michoacana lanzaron un dron de exploración el pasado 20 de octubre. A través de estas imágenes recabaron pruebas de la aparición de ríos en el norte del país, producto de las constantes lluvias del presente año. Ok. Vamos ahora a hacer un ejemplo de, digamos, como un poema, pero ahora este poema, este video va presentando, digamos, la idea es que sea como algo muy sentido, y entonces las palabras pesan y yo empiezo a sentir ese dolor en el pecho, se empieza
a apachurrar, digamos, como con mi cuerpo. Mi vida se diluye, cual gota en el extenso río de la existencia. Un cuerpo fragmentado, profundas heridas que nunca han de cerrar. Y bueno, ahora, por último, vamos a hablar de publicidad. Cuando estamos hablando de publicidad, y más bien cuando yo quiero, digamos, sobre todo cuando yo quiero invitar a una persona a transmitirle con mi voz que se la va a pasar muy bien, la publicidad tiende a poner, digamos, como en este contexto a las personas como de va a ser genial, es una voz mucho más ligera, mucho más ágil, ajá. Viaja con nosotros y conoce la belleza natural del país. Ten la oportunidad de disfrutar de impresionantes lugares. Agenda hoy mismo. Agencia de Viajes Sun Sun. Increíble. Y bueno, vamos a continuar con la presentación. Gracias. Ok, poníamos estos diferentes ejemplos y bueno, ahorita estamos haciendo como textos así como muy chiquitos, pero de todos modos se fijan, es necesario que hagamos una pausa para poder por lo menos como interiorizar, imaginar qué es lo que yo voy a transmitir. Ajá. Entonces, nosotros cuando escuchamos como expresiones acerca de quienes trabajan con la voz, podemos escuchar como de que, bueno, estas personas hacen voces porque nacieron con un don, o ese hombre tiene voz de locutor, o yo tengo una voz bien fea, o mira, aquella persona tiene una voz muy bonita. Sin embargo, la pregunta es, ¿de dónde viene la voz? Ajá. La voz no viene como algo aislado. Quien hace un trabajo de locución, esto que decíamos de voiceover o incluso doblaje, tiene una, digamos, más que atenernos como al don, porque una persona puede tener la voz como muy grave, cuando por ejemplo hay esta expresión de que tiene como la voz del locutor, sin embargo, no tener como más variantes o más intenciones, o sea, solamente es la voz grave y ya. Ajá. Pero cuando nosotros nos ponemos a reflexionar como en todos los momentos en los cuales escuchamos voiceover o el doblaje, nos vamos a encontrar con que es súper seguido, súper seguido, y en todo este recorrido los tonos de voz, digamos, hay una gama súper amplia del tipo de voces que estamos escuchando. Entonces, tenemos que entender que la voz no es solo una manifestación o un fenómeno vocal, sino que la voz emerge de la ya esto lo hemos abordado un poquito, ¿no? Todos hablamos en nuestro día a día y nos comunicamos a través de esos sonidos, pero esos sonidos no están aislados. Los sonidos que nosotros emitimos van, como decíamos hace rato, acompañados de un gesto, de una intención, y eso permite que nosotros podamos transmitir un mensaje, no solamente a personas, sino también, por ejemplo, a animales. Ajá. Y bueno, es así que las palabras son apenas un elemento de la comunicación. Porque, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo cuando nosotros decimos, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Esa manera de contestar no me dice a mí que esa persona realmente está bien. ¿Cómo te la estás pasando? Bien. Está entretenido. Más bien me está diciendo lo contrario, ¿no? Desde un cuerpo que vive la situación y se convierte en un lugar, ok, quiero hablar un poquito de este punto. Trabajar con la voz, hablábamos al principio acerca de la poiesis. Nosotros estamos creando una realidad
digamos, como superpuesta a esta realidad. Es decir, aquí yo soy la que está hablando, pero yo misma encargo otra situación u otro personaje. Entonces, este cuerpo que habla y que habla con toda su intención, con toda, digamos, con todos sus gestos, con todas las sensaciones, crea un espacio. Si yo, por ejemplo, en esos ejemplos que yo les ponía, yo primero lo imagino y dentro de mi imaginación voy recreando un espacio. Si voy a hacer la guía de un video de meditación, entonces yo primero puede ser que me visualice como la maestra que está dando la clase de yoga, y entonces yo me imagino a mis alumnos y voy creando ese espacio que existe en mí como cuerpo. Entonces de pronto si voy a hablar como de un espacio que está muy frío, yo misma primero siento ese frío en mi cuerpo para poder transmitir la voz que está en ese espacio frío. Entonces el cuerpo se convierte en habitación y habitante al mismo tiempo. Ok, como ya decíamos hace un momento, los gestos, posturas y movimientos corporales modifican el tono y el ritmo vocal, conectando el mensaje emocional con el público. La voz no puede separarse de la expresión corporal. Los gestos, posturas, movimientos del cuerpo influyen directamente en el tono, ritmo e intención de la voz. De tal modo que vamos a ver ahorita un ejemplo con relación a eso. Pero digamos, si bien una persona que ya tiene muy aprendido un personaje lo puede hacer, digamos, sentado, algo por lo menos tiene que pasar en su cuerpo. De pronto vemos personas que empiezan como a señalar cosas o como si las vieran, ¿no? Y empiezan a hacer el gesto con la mano y ese es su apoyo. O de pronto, si quien va a hablar es una anciana, pues entonces de pronto empieza la persona a lo mejor como a sentir primero, a percibir primero esas sensaciones en su cuerpo para luego poder hacer la expresión. Ajá. Y bueno, uno de los puntos que a mí me interesan más sobre esto para tener en cuenta es que el verdadero dominio de la locución y el doblaje se alcanza cuando se entiende que es el cuerpo el que habla, transformándose para articular una nueva voz. La voz madura cuando el cuerpo es el que habla. Cuando yo solamente ubico el trabajo con la voz aquí, o sea, como aquí nada más, arribita, y casi que solo de la boca hacia afuera, me va a costar mucho más trabajo tener una soltura en el desarrollo de lo que estoy presentando, porque yo también tengo que explorar ese espacio del que hablábamos, este cuerpo que permite que exista este gran espacio donde confluyen distintas realidades. Se va a poder dar solo en la medida en la que yo me permito explorarlo. Y eso va a ser desde las sensaciones corporales, desde la vivencia, que es lo que yo le quiero transmitir al otro. En el doblaje, por ejemplo, quien va a encarnar a un personaje tiene que entender un poco de la lógica que se está presentando, tiene que contar un poquito de la historia del personaje y vas haciendo algo, digamos, como muy de la mano con el teatro, que vendría siendo este desarrollo de personaje, lo vas conociendo, pero aparte lo vas conociendo desde el abordaje que tiene directamente con tu cuerpo, cómo se siente. Ok, y vamos a ver aquí un ejemplo. Así tengo que cerrar esa primero. ¿Cómo armaste Megamente? ¿Cómo fue? Pues igual que todos los personajes nos dicen la idiosincrasia, y me gustó la forma en que venía este
antihéroe, y hice la prueba y les digo que no me quedé yo, se quedó un extractale porque ya lo tenían, yo como que estaba en segunda o tercera fila, y ya me dieron la idiosincrasia del personaje, lo empecé a ver, las primeras escenas, empecé a sentirme yo que era ese extraterrestre, para que no saliera la voz, solo porque sale mi voz, no, sino yo me siento ese extraterrestre y estoy, hola, Pepito, Pepita, banana, banano, aquí estamos, en la escuela, uy, estoy con Jordi Rezado, así, claro, me encanta, es que no pronuncio bien todas las palabras, porque en la escuela estaba yo en la cárcel. Bueno, este ejemplo me encanta porque, ahorita lo vamos a analizar, nosotros podemos ir viendo cómo va transformándose la persona. Tengo yo primero a esta persona así, neutral, que estaba pues escuchando la entrevista y todo, y enseguida, lo primero que nosotros tenemos aquí es, él empieza a imaginar, ¿cierto? Él empieza a ver, y no lo dice, ¿no? Primero me dieron como todas las características del personaje, no sé qué, y entonces me encanta su frase de, para que no salga así nada más mi voz, eso así, muy, muy importante, para que no salga así nada más mi voz, yo me empiezo a imaginar y lo empiezo a visualizar. Entonces, aquí, aparte de imaginarlo, lo empieza a ver y lo encarna. Comienza esta parte y ahí ya tenemos un cambio muy, muy grande. Ajá. Gracias. Ya, digamos, el personaje ya está ahí. Y si se fijan, o sea, de pronto de que tenemos una persona que está ahí como recargada, relajada, entonces él primero digamos, pone el cuerpo en disposición y a partir de lo que va viendo y todo lo va recreando con su cuerpo, porque la voz no puede salir, esa voz que él hace de Megamente no puede salir así nada más, sale del cuerpo que se transforma en Megamente para poder emitir esa expresión a través de la voz. Y bueno, aquí nuevamente como esta comparación de antes y ya él en personaje. Bueno, ya a modo de cierre, solamente me gustaría agregar que mencionaba yo hace un momento que todos nosotros nos comunicamos en el día a día y si bien la mayoría de nosotros, la gran mayoría de nosotros, no se va a dedicar a hacer doblaje o a hacer voiceover, sí tiene una comunicación constante. Ajá. Entonces, esta manera de entender que nosotros no nos comunicamos solamente por las palabras, sino la manera en la que decimos las palabras, desde dónde las estamos poniendo, toma relevancia en lo que queremos comunicar al final, qué es lo que queremos transmitir. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, tener presente que al momento de hacer narración, locución, doblaje, etcétera, primero la realidad que yo voy a completar, a mostrar para el otro, va a ocurrir en mí. En el ejemplo que poníamos sobre el paisaje y cómo se iba moviendo y los diferentes ejemplos de voiceover, veíamos cómo una misma imagen puede significar cosas muy diferentes dependiendo de la narración que se le está poniendo, la intención, el tono. Y pues eso va acompañado directamente de dónde está partiendo. Bueno, espero haber sido clara. Cierro con esta imagen de gracias. Me gusta mucho porque, si se fijan, tenemos una sonrisa, las manos juntas, que esta expresión así física nada más nos permite pensar
en un gracias más amplio y más sentido. Y bueno, pues gracias. Agradecemos así con la mesa completa Sergio, Elizabeth y Metzeri, y por cuestiones de tiempo vamos a dar paso a las preguntas y posibles respuestas. ¿De los presentes alguien? Chismes, comentarios, anécdotas, sugerencias, preguntas. Adelante, Andy. A ver, ¿qué pregunta? Yo quisiera agradecer mucho tu ponencia, Sergio. Me parece muy importante, muy relevante, muy valioso, como hablar sobre la implicación corporal de lo profesional que tiene que ver con el asunto, pues, como de la dignificación del trabajo, no nada más como en el hecho en el sentido capitalista, sino también en este sentido como proceso de dignificación, pues, de lo que hacemos como humanos. Me gustó mucho, me acordé un montón de un documental que hace el hijo de Juan Rulfo, no recuerdo, ¿cómo se llama? El chico. Y el documental se llama En el hoyo. Se trata sobre la construcción del segundo piso de la Ciudad de México. Es enorme esa construcción y cuántos años se tardó en hacer. Y muestra cómo el proceso de la jornada de las personas que trabajan ahí, principalmente hombres que pues muestran cómo están como sus condiciones de trabajo, pero también como el asunto de qué piensan ellos en su trabajo, que tiene que ver con su vida. Así de que un señor así diciendo, no, la otra vez me encontré a una señora y yo que le voy a decir que salgamos, o sea, como cosas que tienen que ver con su vida realmente, y cómo eso atraviesa también ahí y todo ello, ¿no? También hablar un poco sobre el hecho de que de alguna manera esa clase de construcciones sacrifican cuerpos, porque muchas de estas personas, creo que en esa se murió una persona, cómo les atraviesa este asunto de la construcción de ellos, ¿no? Claro que para mí esto yo lo relaciono con esta onda de la danza y la producción de danza, en el sentido de pensar en cómo, dependiendo del trabajo que hacemos, dependiendo de la profesión que se tenga, cobra un sentido totalmente diferente el cuerpo que estamos viendo, y cómo algunos cuerpos se vuelven algo insignificante, ¿no? Que no es necesario mencionar, que no es necesario pensar en ello, que no nada más es el hecho del reconocimiento de bravos y las personas que construyen bravos y las personas que están en cierto sector de no sé qué. No es eso solamente, sino el hecho de cómo esta dignificación también se ve reflejada en la forma en la que se piensa en todos los derechos humanos de estas personas que están en estas profesiones, ¿no? Como el hecho de cuánto dinero realmente merece merece. Tendría que ser equivalente a todo el asunto, toda la realización de ese trabajo que no se hace solo, que se hace a través de los cuerpos. Porque si no pensamos en ello, entonces justamente pues deja de tener sentido el pagarle a un bailarín, ¿no? Y ahí pues ya hablaríamos de cómo si habría un sentido de decir, hay huelga de bailarines, no va a haber danza durante un mes, a diferencia de, hay huelga de escritores de cine, de enfermeros, no sé, todas esas cosas, ¿no? Cómo realmente así podríamos pensar en el impacto real, no nada más de aplaudir pues por ay, qué bueno, sino qué sucede cuando se reconocen a estos cuerpos. Gracias. Pienso en cuánto y cuándo valen los cuerpos que trabajan. ¿Cuánto y cuánto?
Es un tema que tenemos constantemente con Israel. Por ejemplo, en el encuentro de creación coreográfica en tiempo real, tenemos esta postura de vamos a citarnos entre nosotros. Sí. Vamos a citar las investigaciones del cuerpo que está cerca de mí, que sabe cómo estoy produciendo. No voy a citar a Margarita Tortajada, que no sabe cómo bailo. No voy a citar a Isadora Duncan, que ni siquiera la conocí en cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cuándo adquiere valor el cuerpo cercano para poderlo, por ejemplo, en este contexto, poderlo citar o hablar de él? ¿No? Lo que les decía, pero como está en un libro, ya tengo autorización de citar ese cuerpo que es voz, que se expresó a través de la palabra y que tengo derecho de poderlo poner. Porque si no es como, ¿de verdad esas son tus referencias? Pues sí, porque son los cuerpos con los que estoy, son los cuerpos con los que bailo, son los cuerpos con los que habito. Pienso en danza, no sé si pasa en otras disciplinas, pero en danzas he observado, o es muy común, que citemos a los maestros, por ejemplo, en las semblanzas o en los currículos, en el CV, que citemos a los maestros que están de moda. Tomé el taller y estuve trabajando con tanta, y entonces citamos a quien tiene valor económico, social, para decir, yo tomé clase con Francisco Córdoba, ¿y ese inútil quién es? ¿Quién es? En términos de utilidad a mi cuerpo, porque en mi utilidad a mi cuerpo, yo pensaría, en términos de darle valor, la utilidad de hablar de León Sanay, mi maestro del CEDAR, que estuvo 3 años conmigo acercándome la danza contemporánea, que gracias a él soy bailarín de danza contemporánea. Pero no lo cito. ¿A cuántos maestros citamos de nuestra profesión, de nuestras carreras? No, mejor voy a citar a ese cuerpo que está en la conversación, que tiene un estatus social, un capital social, porque a mí me va a colocar. Está más fancy hablar de esos otros cuerpos que de estos cuerpos que están en la obra, ¿no? Que están trabajando. ¿Qué pasó en las Olimpiadas? ¿Qué pasó en Dubái? ¿Cuántos en las Olimpiadas ahora 250 cuerpos muertos? ¿Y dónde están? Escondidos. Pero gracias a esos cuerpos, por ejemplo, lo del ejercicio al inicio, ¿cuántos cuerpos para poder estar hoy aquí? ¿Sí? Y pienso, Gabriel Said, en el libro la imagen del libro que les compartí, de Dinero para la Cultura, habla de estas 5 fuentes de financiamiento. Y una es la familia. Y trata de decirte tener a tu familia cerca, porque ellos te van a mandar en taxi algo. Ellos van a estar en primera fila. ¿Sí? Te van a dar el lunch, pero hay que darle crédito entonces a esos cuerpos que socialmente están. No, bueno, por ahí. Gracias, Alena. Bien. Nada más le damos la participación. No, pero sigue, dale. Gracias. Yo llegué tarde, perdón, una disculpa. Dale. Felicidades a todos. Tache, inasistencia. Pero un poco en sintonía de esto que estás mencionando y también a raíz de que coincidió se me hace muy curioso esto de que en la danza contemporánea los bailarines, las bailarinas que están haciendo la chamba en el escenario son como el cuerpo de baile, el cuerpo coreográfico, y normalmente tú ves en un flyer y ves coreografía de Perengano y de Sutano, pero siempre vemos estos cuerpos ejecutantes anónimos. Es real. Y a mí eso me parece una locura, porque entonces yo, como que hay una cosa de silenciamiento de la voz, por supuesto, de identidad, del cuerpo del bailarín, porque entonces solo es material del coreógrafo que te va a decir 5, 6, 7, 8 y a ver qué tan rápido me lo sacas y después nadie se va a saber cómo te llamas. Pero además de ese silenciamiento y de ese anonimato, claro, hay una cuestión económica detrás, porque entonces, pues, nunca va sonando tu nombre, no haces trayectoria, etcétera. No sé si te gustaría comentar. Sí, rapidísimo para no aborazar la palabra, ¿verdad? Nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero justo en términos de la ponencia, siguiendo lo que les compartí, nosotros, ecléctico, bailarines invitados, y Apoyo Cooperativa de Talentos, buscamos que los proyectos, ¿cómo es trabajar de manera horizontal? Y cómo es negociar con otros cuerpos que tienen el poder, llámese cuerpo institución, porque la institución a través de un cuerpo formulario te va a decir
¿quién es el coreógrafo? Y es como, espérate, pero ¿por qué coreógrafo? Si además es una mujer, coreógrafa, pero además somos 6. No, pues tiene que ser uno. Pues no tiene que ser uno, somos 6. Y ha sido una lucha el decir, espérate, esto es en colectividad. En el encuentro de creación coreográfica en tiempo real, por ejemplo, las constancias de participación, sí, porque sabemos que no podemos alejarnos de la negociación y de la conversación capital social, porque que tus principios no te aíslen. Sí ponemos directores del encuentro, y la firma Israel, la firmo yo, y bueno, invitamos, porque no es obligación, a que las 27 personas que participaron firmen las constancias. Claro que se vuelve todo un performance, porque vamos pasando, pero entonces tienes evidencia de, ahora sí que el barrio me respalda, le doy voz a este cuerpo que estuvo conmigo en este espacio trabajando. Se ha vuelto, en términos de la danza, sí, efectivamente complicado el decir, estos cuerpos que le dan lugar, que posicionan a los coreógrafas, directores, directoras, sí ha sido muy común. Nosotros lo evitamos desde hace muchos años y es una complicación poder negociar, sobre todo con los otros espacios de validación, espacios que te van a colocar. Ay, como no has concursado, ay, no. Por ejemplo, mis bailarines, ya con eso es como banderita roja. No son tuyos, no es tu posición. Mis actores, mis bailarines, mis intérpretes, mío. No, desde ahí ya estamos colocando en la conversación la posesión de esos cuerpos que ni siquiera nombramos. Y si luego cuesta trabajo en la negociación decir, pues nosotros somos y hicimos esto. Y aguas, porque reconozco que hay otros cuerpos que ahorita no están presentes y que tendría entonces una lista de 25 cuerpos que nombrar para dar lugar a un solo proyecto. Entonces, ¿qué cuerpos colocamos en la conversación? Para nosotros hemos intentado, y lo hemos ahí pujado, de que con quienes colaboramos siempre estén presentes. Y hablar, pues nosotros estamos ahorita en la cabeza, o estamos al frente, o estamos en una negociación, porque incluso, pues solo es uno con el que voy a hablar, pues sí, pero ese uno que no se olvide, que están otros trabajando, cómo dar lugar a los otros, en la distribución de trabajo, claro, como esto que decía Marisa de León, su productor ejecutivo, para mí son 20 cuerpos y no es solo uno, pero ella coloca todas esas actividades en un solo cuerpo. Entonces la distribución de trabajo es excesiva y entonces quienes hacen la chamba para construir las ciudades, para construir, es una sobreexplotación que pareciera, soy amoroso, poroso y me preocupo por todos, y en realidad en lo cercano, bueno, gracias. ¿Te parece, Jorge, si contigo cerramos los comentarios de esta mesa para que la siguiente mesa pueda a tiempo poder descargar sus presentaciones y dar seguimiento? No, muy breve, como 3 puntos que me llamaron la atención de las 3 ponencias, con eso por Mercedí, ¿cierto? Mercedí. Cuando hablas de prestarle, voiceover es prestarle la voz a un cuerpo. Y sería el fenómeno inverso de prestarle un cuerpo a una voz, que es el fenómeno del elipsis, ¿no? Es decir, cuando hay un cuerpo, ¿cierto? Y hace uso de la voz. Un cuerpo que hace uso de la voz. Entonces, eso tenía como esa inquietud, ¿qué tanto has complementado eso o si te has centrado solamente en lo del préstamo de la voz al cuerpo y no de prestar un cuerpo a una voz? Y lo de Elizabeth, sí, en algún momento decías que en esta tradición, ¿cierto?, tienden a diluirse o a transformarse, ¿cierto? Pero lo dijiste casi que en un sentido como de preocupación, como que se están transformando, que se están superficializando, se están trivializando, pues, unos rituales que fueron, pues, en su momento muy significativos, entiendo, pues, para una comunidad, ¿cierto? Entonces la pregunta mía era para ti de decir si esa transformación no es
no es propia pues de lo vivo, ¿no? Lo vivo se muta, ¿no? Lo vivo no reproduce permanentemente, no, la tendencia lo vivo es a mutar, a cambiar, a transformarse. Y para Sergio, que me llamó la atención que comenzaras a hablar de calidad, no sé, como un aporte, no sé si conoces la historia del arte del siglo XX de Hal Foster, de las primeras vanguardias, en donde habla acerca de cómo surge lo contemporáneo, y precisamente todos los historiadores de ese momento, en los años 40, los años 50, inician un debate en torno al concepto de calidad. Hay unos historiadores y unos críticos que defienden a capa y espada el concepto de calidad, y otros que introducen un nuevo concepto, y es, ya la calidad no importa, lo que importa es que sea interesante. Entonces, por eso yo creo que por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos muy pegado, cuando vamos a una exposición le preguntan algo y dice, ¿qué te parece? No, interesante. No decimos que no tiene buena calidad, no, interesante, interesante. Entonces era como eso, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, no lo había pensado de esa forma, porque casi siempre, como decir, no grabas a un cuerpo sin audio. Ajá, es decir, siempre el cuerpo habla, incluso, bueno, digamos, en el único caso en el que tendríamos como algo así sería con las animaciones. Tienes ya la animación ahí puesta y tú lo haces, que ahí es donde metes, digamos, como la voz en un primer momento, y luego eso se puede doblar a otro idioma. Pero también, justo tú estás viendo, me tocó hacer una ocasión, era una chica japonesa que está hablando sobre el reciclado, o sea, obviamente está hablando en japonés, pero lo íbamos a pasar para niños de primaria. Entonces teníamos que pasarlo a español, no con subtítulos, porque no alcanzan a leer tan rápido. Y bueno, o sea, me cuesta trabajo como verlo a la inversa, porque no me ha tocado ningún trabajo que sea de ese tipo todo el tiempo, ya sea que uno vaya acompañando, como lo que decíamos, solamente con imágenes que van corriendo, o que le demos voz a un personaje, o que hagas una narración, o sea, está pasando ahí algo y tú estás como el narrador, la voz en off, ¿no? Que estás contando ahí una leyenda y estamos viendo la leyenda, y de pronto tú le vas dando el dramatismo que te está pidiendo la acción, ¿no? Pero realmente a la inversa no, o sea, siento que de pronto podría ser a lo mejor un ejercicio que se hiciera, no sé, de pronto se me ocurren algunos ejercicios teatrales en los cuales, no sé, te pones como en esa exposición, estás trabajando con otra persona y entonces la otra persona te está moviendo y está poniendo la voz, ¿no? Y tú vas articulando con la voz del otro. Pero digamos como para productos audiovisuales, ahí sí no me ha tocado ver nada por el estilo. Y bueno, solamente agregaría otra cosa. Es como interesante, me llama la atención esto como de prestar la voz, porque creo que va mucho más allá de eso. Es decir, tú realmente te metes en esa evidencia, y cuando estás haciendo, por ejemplo, que estás contando una leyenda, o de pronto no solamente estás narrando una leyenda, sino que te pidieron que la narradora fuera una señora de 55 años, o que fuera la abuelita. Entonces, digamos, primero uno va haciendo como toda esta, se va metiendo como en eso, se lo imagina y dice, entonces, pero ¿a quién va dirigido? Porque también eso tenemos que saber, ¿no? ¿Quién lo va a escuchar? Ok, y entonces ya, entonces se mete uno y va leyendo y va, digamos, como que llega un punto en el que te metes tanto, que es un poco lo que hacía yo con el ejemplo del poema, que sí te tienes que dar como un respiro para saltar a otra cosa, ¿no? Que eso realmente pasa, cuando tú vas a grabar, tienen 5 o 6 audios distintos. Entonces grabas un comercial, grabas algo institucional, pones una, no sé, estás explicando algún tema así como de, en las matemáticas tenemos tal y tal, suma 5, ahora restando, ahora hace esto, entonces como indicaciones así, entonces uno va saltando entre muchas cosas en una sola grabación, pero siempre entre cada una se tiene que hacer una pausa.
porque igual retomando el ejemplo que ya hablaba el compañero con la producción, es un mismo cuerpo, y es un mismo cuerpo que tiene que estar saltando entre emociones y entre, ok, ya quitamos este espacio y ahora voy a recrear otro espacio desde el que voy a hablar. Entonces, realmente es algo que se vive, y cuando uno escucha un poco como las experiencias de vida de las personas que tienen años dedicándose al doblaje, hablan mucho pues de esta interacción que van haciendo con los personajes que van encarnando. O sea, si pensamos cómo incluso algunos llevan para las grabaciones como objetos o cosas que les ayudan, digamos, como a poder apoyarse en esta recreación del espacio. Entonces es algo que se vive tal cual, aunque sea como por ese fragmento de tiempo. Gracias. Bueno, respecto a su pregunta, más allá que una preocupación, me parece que es como hacer conciencia de cómo el cuerpo se puede historizar a partir de distintas expresiones culturales, ¿no? Y lo que yo propongo, todavía no está, sigue como en construcción, pero digamos que uno de mis objetivos es que el saber abordar estas expresiones, el saber poder hacer una reflexión a partir de esta corporalidad, es que nos puede dar muchísimo detalle del contexto en el que viven, de cómo lo viven y cómo se refleja en los cuerpos a partir de una tradición, ¿no? A partir de distintas tradiciones culturales. Creo yo que puede ser una herramienta, puede llegar hasta ser como cierta, pues quizá metodología de cómo el cuerpo mexicano, en este contexto, de cómo el cuerpo mexicano, que tiene distintas expresiones en donde el cuerpo se mueve en distintos contextos, puede ayudar quizá en algún momento a generar ciertos elementos que quizá puedan servir para la escena, ¿no? Hablando como términos teatrales, ¿no? Digamos que la parte del proyecto en la que voy, pues es la inicial, en entender, pues reflexionar de cómo se mueve ese cuerpo en distintos contextos, y más allá de una preocupación de que se está moviendo o está teniendo cambios la tradición, me parece que es como enfatizar que hay cambios efectivamente y que esos cambios corresponden a un contexto social determinado, y que y cómo lo está viendo la comunidad, porque la comunidad pues me dice, pues es que antes así no se hacía, o está inconforme porque la mayoría usa escote o use vestido corto, pero también la realidad es que hay una generación de jóvenes que así se visten, ¿no? Y eso de algún modo pues Ajá, exacto, se va generando cierta reproducción del contexto, y eso también te indica que pues, las generaciones están viviendo el cuerpo de una manera distinta como lo estaban viviendo en esos momentos, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me parece como súper importante, ¿no? Y también como con esta idea que decías de hacer como referencias, ¿no? Yo, bueno, en mi caso ha intentado ser como desde ahí, ¿no? Y pues me parece también que es como una forma de poder jugar como con la academia, ¿no? Porque efectivamente pues la academia te pide pues, que tengas tus referentes, te pide que tengas bibliografía, y me parece igual que pues no están peleados, ¿no? Simplemente estamos tratando de cómo conciliar todas esas herramientas teóricas que han venido de generación en generación desde otros contextos que han llegado hacia nosotros, y esto cómo lo podemos relacionar con lo que realmente vivimos, con los cuerpos con los que convivimos, con nuestro cuerpo que tiene otro referente totalmente diferente al que ellos pues nos dicen como por escrito, ¿no? Entonces digamos que la idea va por ahí, todavía está en proceso, pero pues la idea es pues, Agradecemos a esta mesa, a Sergio, Elizabeth y Metzeri por su presencia, a ustedes también, y vamos a dar paso a la siguiente.